Para hablar de todos estos acontecimientos que han sacudido Washington en las últimas horas, me acompaña ahora Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN Español desde Guayaquil. Muy buenos días, Roberto, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, aunque es una semana muy preocupante. Una semana muy preocupante. A muchos aquí en Estados Unidos les preocupa esa decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas de Afganistán. ¿Por qué ahora? ¿No puede crear mayor inestabilidad en la región y permitir, sobre todo, que grupos terroristas vuelvan a realizar atentados como los del 11 de septiembre? Es una semana muy preocupante porque el mercado de valores ha caído sustancialmente, porque el Congreso no llega a un acuerdo para ver si es que el gobierno sigue operando, porque el ministro de Defensa ha presentado su renuncia preocupado de cómo están las relaciones con los aliados y lo fundamental que es tener una política internacional y de seguridad en coordinación con los aliados más allá de improvisaciones. El jefe de gobierno también renunció semanas pasadas. La embajadora ante Naciones Unidas también renunció. El Congreso no se pone de acuerdo en si que pasa o no los 5.000 millones de dólares que el presidente pide para una pared que durante 2 años, con mayoría clara en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, el presidente no lo ha conseguido. Todos estos elementos hacen que nos enfrentemos a una semana de muchísima inestabilidad. Roberto, ¿deberían los republicanos entrar en estado de pánico con todas estas cosas que tú acabas de mencionar y sobre todo después de la renuncia ayer de James Mattis? Yo pienso que la renuncia de James Mattis, el secretario de Seguridad, después del anuncio sorpresivo del presidente de retirar las tropas en Siria y Afganistán, ha aumentado el nivel de preocupación política, sumada a la ya preocupación económica, sumado al hecho que también en términos de si se cierra o no se cierra el gobierno, si es que el gobierno va a tener plata para seguir funcionando, no se llega a un acuerdo porque en gran parte se están cambiando de posiciones en las últimas horas. Todo esto lo único que produce es inestabilidad. Y un gobierno para crecer, para que existan empleos, para que el mercado de valores siga creciendo, para que la economía crece, necesita ciertos niveles de estabilidad. Ahora, el presidente Trump tiene una tarea bastante complicada, no solo por ese escenario que presenta, sino también, por ejemplo, porque tiene que buscar un reemplazo, como sabemos ahora mismo, para James Mattis, pero también para John Kelly, que era como otra de las joyas de la corona de esta administración. ¿Dónde va a encontrar Trump gente tan calificada como la que ha presentado la renuncia en estas últimas semanas? Efectivamente, como que tú dices, son 2 generales que daban mucha tranquilidad frente a un presidente que se caracteriza por ser mucho más personal, más que en función de buscar políticas de Estado, frente a un presidente que los fines de semana puede titular o enviar mensajes de carácter político, como por ejemplo el despido del secretario de Estado o el despido del agente del FBI vía Twitter. Y entonces estos 2 grandes generales daban una cierta estabilidad a cómo se maneja la Casa Blanca por parte del secretario de gobierno y también, sin lugar a dudas, cómo se está manejando la seguridad por parte del secretario de Seguridad. Como tú bien dices, a esta altura del partido, con semejante inestabilidad, teniendo cada semana nuevos resultados de la investigación de Mueller, que no dejan de preocuparnos y asombrarnos de la profundidad de la interferencia rusa, no en la última elección, sino en la elección de 2016. Las personas que han estado involucrados y han cooperado con ellos. Todos estos elementos llenan de enorme preocupación y creo que hacen más difícil que encuentre sustitutos que tengan el peso y la confianza que necesita la opinión pública para poder crecer y avanzar. Muy brevemente, Roberto, si se produjera un cierre del gobierno, ¿cuáles serían las consecuencias? Más inestabilidad, más temprano que tarde, después de algunos días llegarán a un acuerdo. No creo que puedan llegar a un acuerdo poniendo 5.000 millones para un muro que no soluciona los problemas de seguridad, que además 5.000 millones no solucionan los más de 3.000 kilómetros de frontera. Entonces yo pienso que el gobierno se volverá a abrir.
pero después de cuánto debate político, y para volver a lo mismo, no creo que exista el dinero, con el déficit que exista, de poder construir un muro, que ha sido un mensaje de campaña cuando no lo ha podido hacer en 2 años. Muchas gracias por el análisis, Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN Español desde Guayaquil. Felices fiestas, Roberto. Simplemente.